víctimas. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. ¿Cómo gritan los fascistas? Irene Montero dijo ayer en el Congreso que el Partido Popular, con sus campañas en Galicia y en Madrid, que dicen a las mujeres que eviten la ropa que provoca deseo sexual en los hombres y que no beban mucho para evitar ser violadas, pues que el PP estaba promoviendo la cultura de la violación. La bancada del PP le gritó y le insultó, logrando que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, interviniera para reprender a la ministra y ordenar que se retirara del diario de sesiones la expresión cultura de la violación. El portavoz del Grupo Socialista, el cultísimo y erudito Pachi López, dijo que muy mal las declaraciones de Irene Montero. La cultura de la violación es un concepto que acuñó el feminismo hace 50 años. La escritora y editora estadounidense Emily Buchwald, en su libro de 1993, Transforming a Rape Culture, explicaba que la cultura de la violación es el sistema de creencias, ideas y actitudes que justifica, sostiene y normaliza la existencia de la violencia sexual y permite que esa violencia se produzca. Bueno, basta ver la campaña del PP para comprobar que cae en eso al poner el foco en lo que deben hacer las mujeres frente al riesgo inevitable de ser violadas. Si no quieres que te violen, guapa, no bebas, no provoques a los hombres, no vuelvas sola a casa, porque los hombres son así. No debería pasar, pero pasa. A la cacería sostenida contra Irene Montero se sumaron otra vez periodistas progresistas. Os Hermida, del País, que conocía y había criticado la campaña del PP en Galicia, calificó a la ministra de provocadora. Hoy nadie tiene dudas de que Pablo Motos es un machista, pero el presentador del Hormiguero es solamente la punta del iceberg. El machismo está instalado también en el progresismo y no solo en el de derechas. El feminismo nos ha hecho mejores a muchos de nosotros que hemos tenido actitudes machistas. A ver si hace también algo mejor al periodismo progre, que últimamente está que se sabe. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves, en Público. Hoy en La Base explicamos un concepto. La cultura de la violación. Nuestra matemática Sara Serrano nos va a explicar las claves históricas, genealógicas del concepto para que entendamos qué significa eso de la cultura de la violación. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? Manu Levín, como siempre, hará el ingrato trabajo que implica tomar muchas biodraminas. Biodraminas patrocina La Base. Compre biodramina para no tener arcadas y no vomitar. Decía que Manu ha tenido que tomar muchas biodraminas para analizar lo que dicen los medios de comunicación. ¿Qué tal, compañero? Un día más el ruido y la furia contra la ministra de Igualdad en toda la prensa. Efectivamente. E Ina Fino Génova, como siempre, analizará desde una perspectiva, un enfoque internacional, esto de la cultura de la violación. ¿Qué tal, compañera? Eso es, todo bien. Y hoy contaremos con Sos Hermida, periodista del País, corresponsal parlamentario, al que agradecemos enormemente que venga a dar la cara y a explicarse. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Egunon, en América Latina. Buenas tardes. Ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, fue reprobada por hablar de cultura de la violación en el Congreso de los Diputados. Lo hizo en respuesta a una pregunta de la diputada del PP, Belén Hoyo, que había exigido en su turno de palabra explicaciones sobre la exitosa campaña del Ministerio del 25N. Deje de exculparse insultando a los jueces llamándoles machistas. Deje de cuestionar su trabajo. La ley la han hecho ustedes y no ellos. Por lo tanto, ustedes son los únicos responsables. Deje de tirar dinero público en campañas publicitarias señalando a personas de manera injusta y despiadada. 1 billón de euros con lo que está cayendo, señora Montero. Los españoles se llevan las manos a la cabeza. Usted debería dimitir. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
Bueno, como escuchábamos, la bancada de la derecha y la extrema derecha reaccionó con abucheos y gritos de sinvergüenza a las palabras de la ministra y exigió la intervención de la presidenta del Congreso. Meritxell Batet reprobó a la ministra de Igualdad, le dijo que expresiones como cultura de la violación estaban fuera del lenguaje permitido en la Cámara y mandó borrarla del diario de sesiones. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje, porque queremos... Silencio, por favor. Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara. Así es que, por favor, les pido, en términos generales, que eviten un lenguaje inadecuado para el Parlamento. Atención, la tercera autoridad del Estado ha dicho que la expresión cultura de la violación es una expresión inadecuada en el Congreso de los Diputados en España. Esta señora tiene carné del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que si esta señora, después de lo de Alberto Rodríguez, después de haber permitido a la derecha y a la ultraderecha humillar la dignidad de las Cortes Generales, no pide disculpas por haber dicho esta barbaridad, que lo que revela además es que no tenía ni la menor idea de lo que significa en la tradición del feminismo la cultura de la violación, o sea, creo que debería dimitir por una cuestión de dignidad propia, porque es vergonzoso escuchar a la tercera autoridad del Estado decir semejante barbaridad. Bueno, esto además no es un caso aislado. El mismo día en el que Batet reprobaba a Irene Montero por hablar de cultura de la violación en sede parlamentaria, el presidente de las Cortes de Castilla y León retiró la palabra al diputado de Podemos, Pablo Fernández, después de que llamara fascista al vicepresidente de Castilla y León y político de Vox, Juan García Gallardo. Y para mí el señor García Gallardo Frings profesa, sigue y perpetra además a diario los ideales de la ideología fascista, que es una ideología política, es más, el grupo... Señoría, le llamo al orden por segunda vez. Me puede llamar al orden todo lo que quiera. El fascismo es una ideología y, en mi juicio, el señor García Gallardo Frings profesa y además lleva a la práctica la ideología fascista, que es una ideología, señor presidente. Es una ideología. Le llamo al orden por segunda vez. Si le tengo que llamar al orden por tercera vez, le retiraré la palabra. Yo no voy a retirar lo que pienso. Insisto, pienso que el señor García Gallardo Frings profesa la ideología fascista y que además tiene un discurso racista, le llamo machista, al orden por tercera homófobo, vez. No tiene xenófobo. la palabra. No tiene la palabra. Esto que está ocurriendo es muy grave. Hay un diputado que está diciendo: el fascismo es una ideología y yo considero que este señor tiene esta ideología fascista. Y el presidente de una Cámara Autonómica Regional dice: no, aquí usted no puede decir que otro diputado tiene esa ideología. Es gravísimo. Alguien podría pensar que a lo mejor efectivamente el que es un fascista es el presidente de la Cámara y por eso no quiere que se utilice la expresión. Pero más allá de eso, más allá de que en el PP y en Vox haya muchos fascistas que les ofenda, que les llamen lo que son, es gravísimo que en una democracia un presidente de una asamblea, sea el Congreso de los Diputados o sea una asamblea autonómica, se permita, no se sabe muy bien en base a qué norma jurídica o a qué reglamento, retirarle la palabra a un parlamentario porque diga que el fascismo es una ideología política y que entiende que hay diputados que profesan esa ideología, cuando además es una evidencia que profesan esa ideología. Es escandaloso. Y es una evidencia porque Gallardo es el tipo que decía que había que heterosexualizar el fútbol porque estaba lleno de maricones, que ser feminista era una ridiculez o que se indignaba por tener que compartir espacio en el autobús con un jamaicano. Mira qué suerte tengo yo que aquí en la base ese tipo no me puede quitar la palabra. Ese fascista no me puede quitar la palabra. Lo que pasa es que, a ver, todo eso que has dicho, Sara, no es ser homófobo, ni ser machista, ni ser racista. Y ser de Vox, un partido que reivindica la dictadura de Franco, no es ser fascista. Y además el problema no es que haya racismo, homofobia o machismo o fascismo en sede parlamentaria, que ya sabemos que no lo hay. El problema es nombrarlo. Es el mundo al revés. Bueno, pero ¿a qué se refería Irene Montero cuando hablaba de que el PP promueve la cultura de la violación? Bueno, a lo que se refería Irene Montero es a las campañas institucionales impulsadas por los gobiernos autonómicos del PP en Galicia y Madrid, que pretenden luchar contra las agresiones sexuales, pero que ponen el foco en las víctimas y no en los agresores. La primera campaña la lanzó la Xunta de Galicia del Partido Popular un día antes del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La campaña incluía una infografía en la que se veía a una mujer haciendo deporte al atardecer, acompañada del siguiente texto:
Vístete con mallas, sal a correr por la noche. ¿Qué pasa ahora? No debería pasar, pero pasa. Este cartel al final lo que hace es responsabilizar a las mujeres, en este caso por cómo vestimos, por correr solas o por hacerlo al final del día de las agresiones, ¿no? El problema no es el del violador, sino de la víctima. Tal cual, es que es un mensaje que desculpabiliza al agresor y normaliza la violencia contra las mujeres. Y es verdad que muchas veces tenemos tan interiorizada esa cultura de la violación que nos cuesta ver lo escandaloso de estas campañas, pero para eso basta hacer un ejercicio muy sencillo. Imaginemos, por ejemplo, una campaña similar dirigida a las víctimas del terrorismo, ¿no? Que dijera: mira hacia atrás cuando salgas de tu casa o mira en los bajos de tu coche porque no debería pasar, pero pasa. Sería impensable, ¿no? Ahí todo el mundo entendería que la responsabilidad de evitar un atentado no se puede poner la responsabilidad en los actos de la víctima, ¿no? Sino que hay que ponerlo en los actos del agresor y del verdugo. La otra campaña institucional a la que se refería Irene Montero ayer en el Congreso es la que lanzó la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso para supuestamente prevenir la sumisión química con narcóticos en bares y discotecas. La campaña se centra una vez más en las mujeres y les advierte de que vigilen su copa, miren lo que les sirven y no acepten bebidas de desconocidos. Bueno, este es otro ejemplo de cómo hacer una campaña contra la violencia sexual, reforzando la cultura de la violación, dirigiéndose a las mujeres y haciéndolas responsables de su cuidado y de lo que pueda pasar, sin incluir ni un mensaje que responsabilice a los hombres o los locales donde se cometa la agresión. Esto al final lo que hace es reforzar la impunidad de los agresores. Bueno, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, colgó un cartel alternativo de cómo debería ser una campaña así, pero que ponga el foco en el lugar correcto, ¿no? Mira lo que haces, vigila a tu amigo, no adulteres bebidas ajenas. En fin, y además esto de la cultura de la violación no es algo que se haya sacado de la manga Irene Montero, es un concepto con mucha historia académica y mucha reflexión en el movimiento feminista. Sí, se trata de una expresión acuñada por el feminismo de los años 70 en Estados Unidos y son muchas las teóricas que han escrito sobre ello, entre ellas la escritora feminista Emily Buchwald. En su libro de 1993, Transforming a Rape Culture, como comentabas antes, Pablo, lo explica muy bien. La cultura de la violación es el sistema de creencias, ideas y actitudes que justifica, sostiene y normaliza la existencia de la violencia sexual y permite que esa violencia se produzca. Además, tal y como explica la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, es la cultura que culpabiliza a la víctima mientras ampara y justifica la conducta de los agresores y su impunidad. Son buenos chicos, con los hombres ya se sabe, no era para tanto. Las mujeres dicen no cuando quieren decir sí, si te vistes así. ¿Qué quieres? La cultura de la violación también es la creencia de que las mujeres mienten. Sí, ¿no? Estaba pidiendo guerra, algo habría hecho. Y cultura de la violación es también banalizar esa violencia. Sí, todo esto, ¿no? Cuesta hasta decirlo aquí en alto, ¿no? A veces, pero bueno, hay 1000. Si pesa más que un pollo, me la follo. Donde hay agujero, hay trinchera. Si menstrua, puntúa. Si hay pelito, no es delito. Todas las mujeres tienen la fantasía de la violación, etcétera, etcétera. Sí, todos tenemos en mente frases como estas que contribuyen a perpetuar la cultura de la violación, pero a pesar de ello no se han realizado muchos estudios sobre el tema. La única encuesta oficial hasta la fecha sobre la percepción social de la violencia sexual se remonta a 2018. Las conclusiones fueron las siguientes, son muy claras. 1. La inmensa mayoría de los encuestados condenaba cualquier tipo de violencia hacia la mujer, pero sin embargo, la mitad de la población consideró que el alcohol es a menudo el causante de una violación, 2 de cada 10 señalaron que si una mujer se viste de forma provocativa no debería sorprenderse si un hombre intenta obligarle a mantener relaciones sexuales y el 22% restaba credibilidad a la víctima si había tenido varias parejas sexuales. Es decir, que la cultura de la violación está instalada en nuestra sociedad, es una realidad. Sí, esto además es algo que reconoce la propia ONU, que considera que la cultura de la violación es omnipresente y que está grabada en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de movernos por el mundo. Para combatirla, la Organización de las Naciones Unidas propone 16 maneras, entre ellas, como apuntan desde el Ministerio de Igualdad, poner el foco en el agresor y no en la víctima. Leo textualmente. Cuando se habla de casos de violencia sexual, la vestimenta y la sexualidad de la víctima son irrelevantes. En lugar de ello, hay que cuestionar la idea de que los hombres obtengan el poder mediante la violencia y cuestionar la noción del sexo como un derecho. Cómo viste una mujer,
qué y cuánto ha bebido y dónde se encontraba en un momento determinado, no son invitaciones para violar. Es decir, que la cultura de la violación no se la sacó de la chistera Irene Montero en el Congreso. Es un concepto instalado por el feminismo hace 50 años. Las propias Naciones Unidas explican que existe la cultura de la violación y las encuestas disponibles dicen que en España está ampliamente instalada a nivel social. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Manu Levín, adelante con esas biograminas que nadie te pare. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, ya hemos visto que ayer el PP montó una tangana en el Congreso porque no soportan escuchar a la ministra de Igualdad defender las ideas y la perspectiva feminista, ni más ni menos, porque lo que dijo Montero no es otra cosa, como lo acaba de explicar Sara, que lo que lleva diciendo el feminismo años, décadas, incluso el feminismo más institucional, que no se puede poner la responsabilidad de las violaciones en los actos de la víctima, sino que hay que ponerlo en los actos del agresor. Pero no es solo el PP. Hoy hay un montón de contenidos en los grandes medios de comunicación, tanto en la derecha mediática como en la prensa progresista, que coinciden en golpear a Irene Montero y en culparla a ella de que la bancada del PP se pusiera a gritar y a patalear en medio de la sesión de control al gobierno. Vamos, que si los fascistas gritan como fascistas es porque la ministra se lo ha buscado con sus palabras. Si no quieres que la derecha grite, no uses conceptos feministas en el Congreso y ya está, si es que es muy fácil. O mejor todavía, no estés en el Congreso, que estén ellos nada más, así seguro que no gritarían y habría una extraordinaria placidez, como dijo aquel ministro del Partido Popular sobre el franquismo. Claro, es que paz y orden. Es que en el fondo es eso, ¿no? Pero nada, veréis que la culpa de que la derecha insulte y patalee es de las brujas estas de igualdad, porque ya sabemos que quien siembra vientos recoge tempestades, como dijo el PP sobre la violencia política que recibe el Ministerio de Igualdad. Y en realidad esto es básicamente lo mismo que hacía el cartel de la Xunta de Galicia que criticó Irene Montero, poner la responsabilidad de la violencia verbal en quien la sufre y no en quien la ejerce. Porque ¿quién se puso a gritar e insultar en el Congreso? ¿Irene Montero o el PP? El PP, ¿no? Pues eso. Bueno, vamos a verlo. Primer ejemplo que os pongo de esta especie de pinza derecha progresía mediática, una semana más contra la ministra de Igualdad. Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda y Esther Palomera en Telecinco. Bueno, y yo es de las cosas más graves que he escuchado en el Congreso. Hablando de gravedad. Partido, promueven la cultura de la violación. ¿Sabe la ministra lo que ha dicho? No. Una auténtica salvajada, es una calumnia. Promueven la cultura de la violación. Y yo desde luego me querellaría contra esta sujeta impresentable. Pero es que esta impresentable. Sujeta impresentable fuera el insulto. Nunca. Yo creo que además la respuesta ni la intervención de la ministra de Igualdad se corresponde con el tono de la diputada del Partido Popular, que ha sido en todo momento correcto y que además estaba diciendo las verdades del barquero, es decir, lo que todo el mundo ha podido percibir de las consecuencias de la aprobación de una ley que no se redactó como debía. A ver, una ministra que ha redactado una ley, que ha aprobado un Consejo de Ministros, que por lo que sea, yo creo que no es la intención, porque esto está claro, Bueno, claro que no puede ser la tiene un intención. agujero por el que se están saliendo los violadores. Acusar al partido de la oposición de promover la cultura de la violación es un disparate de una categoría. Pues ahí la tienen, Esther Palomera, la mano derecha de Nacho Escolar en el diario.es, junto a Eduardo Inda, junto a Ana Rosa, blanqueando su discurso de extrema derecha, diciendo que el Partido Popular muy bien y que Podemos muy mal, atacando las leyes feministas e intentando que dimita Irene Montero. Cuando le preguntaban en otro programa de televisión si tenía que dimitir el ministro Marlaska por la masacre de Melilla, decía que no, que el ministro Marlaska no. Y ahí la tienen, en Ana Rosa, blanqueando a Eduardo Inda y blanqueando a Ana Rosa Quintana. Eso es la progresía mediática y yo de verdad que no entiendo cómo algunos piensan que los suscriptores del diario.es van a aceptar cosas como esta. Bueno, vamos a ver otro corte. Esther Palomera anoche en el canal 24 Horas de Televisión Española, porque ni siquiera hace falta a veces ir al plató de Ana Rosa Quintana. Ha llegado un momento con lo que ha ocurrido con la ley de sí es sí que ha perdido el norte. Ha perdido el norte y además creo que está en una estrategia exactamente por lo que tú dices, por tensionar el debate político.
Bueno, no hay que criticar el machismo desde el Ministerio de Igualdad ni hablar de cultura de la violación, porque eso es perder el norte y tensiona el debate político. Tensiona el debate político, exactamente. No se puede ir así provocando, ¿no? Y hay que calmarse, hay que luchar contra el machismo, pero más bajito, compañeras. Os lo dice también José María Brunet, del País, en esa misma tertulia del 24 horas en la televisión pública. Yo creo que lo primero que tendría que hacer Irene Montero es recuperar la serenidad personal. Recuperar la serenidad personal, o sea, solo le falta usar la palabra mágica que se usa contra todas las mujeres cuando presentamos alguna crítica, que es llamarnos histéricas. Alucinante. Del País. No sé, Yo espero que Pepa Bueno le diga algo, ¿no? Es la directora de El País. O sea, que alguien que representa al país diga que una ministra tiene que recuperar la serenidad personal y se quede tan ancho. Que es alucinante. Bueno, igual si le dice algo, le dice a ella también, a Pepa Bueno, que recupere la serenidad personal, que no sea exagerada. No, hay que ponerse con los jefes estos achantan, que les conozco bien. Bueno, ya habéis visto que esto lo dice una periodista del diario.es y otro de El País. Así está el patio. O de La Vanguardia, titular. Irene Montero acusa al PP de promover la cultura de la violación y causa otro tumulto en el Congreso. El periódico liberal y moderado por excelencia de la prensa catalana dice que el tumulto no lo causan los diputados de la derecha y la ultraderecha. El tumulto lo causa la ministra de Igualdad. Y que vivan los pactos de la Moncloa, ¿verdad? Así es. Yo creo que en el fondo lo que hay detrás de esto es la voluntad de algunos de construir un estado de ánimo colectivo y un marco mental, que es el del ruido y el de la polarización, que diga algo así como: aquí el problema de Vox es Podemos. Porque si estos rojos y estas feministas no estuvieran en el Congreso y en el Gobierno defendiendo sus ideas, entonces no haría falta recurrir a la reacción de la ultraderecha. El problema son los extremos, ni deportar migrantes, ni ley de vivienda, ni fascismo, ni feminismo, bipartidismo y extraordinaria placidez, que todo vuelva a ser como antes. Eso es lo que hay detrás de todo esto, creo yo, y por eso escuchamos a gente como Patxi López y a otras figuras del PSOE y también a voces de la progresía mediática intentando construir ese marco porque consideran que les beneficia electoralmente. Lo que pasa es que eso, yo creo que, además de ser indecente, a lo que contribuye es a impedir los cambios en este país. Ese habrá sido seguramente el papel histórico que habrá jugado pues, mucha de esta gente para intentar rascar 4 votos. En fin, un ejemplo más de lo que yo humildemente considero que contribuye a esto, de nuevo en El País. Artículo de José Hermida. Titular: Nueva trifulca en el Congreso. Irene Montero pasa de atacada a provocadora. Bueno, ahora dentro de un rato vamos a tener a José Hermida, al que le agradecemos dar la cara y explicar dónde está la provocación, pero también hay que decir que, por suerte, no todo el mundo en el país comparte las tesis antifeministas y ha habido quien en este periódico ha explicado lo que es la cultura de la violación, ¿verdad? Y es llamativo que, efectivamente, justo al lado de este artículo de José Hermida que dice que Irene Montero pasa de atacada a provocadora por hablar de la cultura de la violación en el Congreso, pues justo al lado había publicado otro artículo que iba en el sentido justamente contrario. Lo firma Isabel Valdés y el titular dice: ¿qué es la cultura de la violación de la que habla Irene Montero? En la pieza, El País explica detalladamente lo que significa este concepto del feminismo y os leo el último párrafo del texto. Dice: la cultura de la violación es, según la ONU, omnipresente. Está grabada en nuestra forma de pensar, de hablar y de movernos por el mundo. Y aunque los contextos puedan diferir, la cultura de la violación siempre está arraigada en un conjunto de creencias, poder y control patriarcales. Y ponerle nombre es el primer paso para desterrarla. Quizás si Hermida hubiera leído a Valdés, no habría llamado a Irene Montero provocadora. Quizá. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Tina Finogenova. Veamos. Cuéntame de tus experiencias, otras que se las traen. De la cultura de violación por ahí, por Latinoamérica. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. ¿Cuántas de nosotras a lo largo de nuestra vida hemos tenido que tragar con piropos no pedidos, miradas lascivas, manoseos, toqueteos y hasta ver algo que no deseábamos ver? A las dos que estamos aquí nos pasó ni una, ni dos, ni tres veces. Sí, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, seguramente cualquier compañera que nos esté escuchando ha vivido una situación similar. Pues sí, a mí me pasó en distintos espacios, pero donde más asco, más incomodidad me generó
generó fue en el transporte. Y se ve que el problema es internacional. Es tan candente que en varios países de Latinoamérica y Asia se ha tomado una serie de medidas que a día de hoy generan acalorados debates sobre si ese es el camino para resolver el asunto o para normalizarlo más bien. Estoy hablando de segregación de género en transporte, o lo que conocemos como vagones para mujeres. Yo lo conocí por primera vez en México y recuerdo que me escandalizó bastante. Sí, al final te preguntas, ¿tanto les cuesta a ciertos señores contener sus impulsos para que el ayuntamiento tenga que plantear aislarlos de mujeres mientras están viajando? La estrategia denominada Viajemos Seguras se empezó a implementar en 2008. Crearon vagones solo para mujeres y para menores de edad también, en los que un hombre en teoría no puede entrar. Se hizo porque las estadísticas son así, ojo, 9 de cada 10 mexicanas reconoce haber vivido al menos un episodio de violencia sexual en el transporte público, según ONU Mujeres. Algunos casos son difíciles de comprobar porque se dan sin necesidad de contacto físico, masturbaciones, eyaculaciones, miradas lascivas y bueno, contra todo eso se pueden refugiar en un vagón solo para mujeres. Y si bien la medida, según distintos cálculos, sí ha logrado disminuir el número de denuncias por acoso dentro del transporte, está el debate sobre si de esta manera se normaliza la creencia de que ciertos señores son así, no se pueden contener viendo a una mujer y se le traslada la responsabilidad de la mujer por su seguridad. Que es como decir, ay, claro, hija, si te metiste en un vagón de metro lleno de hombres, pues si te violan es que tú te lo has buscado. Claro, si sales por la noche con minifalda y encima bebes, pues ¿qué quieres? No debería pasar, pero pasa. Es cierto que esas estrategias se aplican en conjunto con otras destinadas a desarrollar nuevas masculinidades, crear mayor conciencia. Hace unos años, ONU Mujeres lanzó en México también una campaña que se ha hecho viral internacionalmente. Instalaron en un vagón un asiento con un pene tallado y un cartel que rezaba exclusivo para hombres, para que se sienten a ver qué tan cómodos están. Los responsables de la campaña, eso sí, aclararon que ir sentado sobre un pene esculpido tampoco se compara con la incomodidad que viven las mujeres en sus traslados cotidianos todos los días. ¿A que sí? O sea, a mí me parece que mucho más grave que lo que tenemos que sufrir nosotras. Totalmente. Pues bueno, ¿esto de los vagones separados se da exclusivamente en México o hay en más sitios? No, y les va a sorprender lo que les voy a contar. En Latinoamérica, Brasil fue de los primeros países en intentar esa práctica. Ya en 1995 en São Paulo empezaron a circular vagones para mujeres en horarios especiales, en horas punta, claro. Acompañaron todo de carteles y pegatinas para concienciar a los hombres, pero en el primer día de servicio fue destruido el 20% de todo ese material educativo. Se ve que no fue muy bien recibida la medida y poco después, si no me equivoco, la retiraron porque además atentaba contra el derecho a la libre circulación garantizado por la Constitución brasileña. Habría que preguntarse si el acoso sistemático no atenta también contra ese derecho, ¿no?, de la libertad de circulación, pero bueno, eso dirán los jueces y los legisladores brasileños, que seguro que tienen una gran conciencia feminista. Pero no es eso lo que les iba a sorprender en teoría, sino este otro dato. Los vagones exclusivos para mujeres para disminuir el acoso sexual contra todas nosotras se remontan al año 1912 y a Tokio. En Japón esta práctica se ha estado llevando a cabo a lo largo de más de un siglo y pese a ello sigue habiendo numerosas denuncias de violencia sexual contra mujeres. En 2004, nuestro siglo ya, la policía recibió un número récord de denuncias y recomendó a empresas de trenes a tomar medidas. El delincuente que acosa a mujeres en horas punta hasta tiene su nombre en Japón, Chikan, según un informe de la Asesoría Parlamentaria de Chile. Y se ve que los Chikan son un problema social muy grave y proliferan en ciudades grandes con transporte saturado, como es el caso de Tokio o el caso de Osaka, y esto ocurre desde principios del siglo XX además. Bueno, y si en un siglo no han sido capaces de resolver el problema de los acosadores en el transporte, será que a lo mejor los vagones antiacosadores no bastan como solución. Ya, y es uno de los ejemplos de esta estrategia, de esta normalización de la cultura de violación. Sigue suscitando polémicas y siendo motivo de estudios académicos. Muchos de ellos advierten que es una solución temporal a corto plazo que no resuelve de ninguna manera el problema real detrás del acoso sexual. Entonces, si no se aborda de forma integral este tipo de conducta, si solo se apuesta por confinar a las mujeres, por esconderlas, no habrá espacios realmente seguros. Saldrás del vagón y te toparás con un acosador en el andén o en la escalera mecánica o en la parada.
institucionalizar que los hombres no se controlen, sea a través de medidas como esta o a través de campañas, no corras sola por la noche, no nos protege, sino que de alguna manera legitima al agresor. Porque si por seguridad se pide que alguien limite su libertad de ir enseñando por ahí su móvil de alta gama en ciertas zonas de algunas ciudades, eso tiene remedio. Uno puede esconder su móvil. Sigue siendo una limitación de tu libertad, pero tú puedes evitar enseñar el celular. Lo que no podemos nosotras es dejar de ser mujeres a según qué horas del día y en según qué lugares. Así es. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Hoy en la mesa de análisis contamos con Sosé Hermida, periodista, corresponsal parlamentario del País. Sosé, muchísimas gracias por atender a La Base. Hola, buenas tardes. Sosé, escribiste ayer en tu crónica sobre la sesión de control que Irene Montero decidió pasar de atacada a provocadora por acusar al PP, por su campaña en Galicia y en Madrid, de promover la cultura de la violación. ¿No crees que te pasaste 3 pueblos al usar el adjetivo provocadora? Bueno, pues no lo creo, porque, a ver, provocador, yo trato de ser preciso con las palabras, no siempre lo consigues, por las prisas y demás, pero uso bastante el diccionario. Ayer lo miré. Hay 2 acepciones de provocador, una que es obviamente peyorativa, que es que trata de promover reacciones o actos violentos, y otra que es más denotativa, que es que, lo tengo delante para recordarlo, provoca, incita, estimula o excita. Yo lo que me quería referir es que ella con sus palabras provocó una reacción en el Grupo Popular y acabó provocando acabó suscitando una trifulca en el Congreso. Creo además que en el primer momento puede haber un equívoco con el uso de la expresión cultura de la violación y cómo la interpretan los diputados del PP, pero ella tiene opción a una réplica y entiendo que no hace nada por explicarse mejor o por matizar, y que eso acaba alentando más la reacción de los diputados del Grupo Popular. Sara. ¿Qué tal, Sosé? Encantada de saludarte. Ayer en El País también se publicó otra pieza firmada esta vez por tu compañera Isabel Valdés y que fue titulada ¿Qué es la cultura de la violación?, de la que habla Irene Montero. En ella deja claro que Irene Montero llevaba razón al decir que en estas campañas el PP promovía efectivamente la cultura de la violación. Nos ha dicho un pajarito que ayer discutisteis bastante en la redacción sobre este tema. Bueno, sí, en las redacciones se discute bastante, sí, y está bien, creo, porque, en fin, todo es bastante opinable. A ver, yo creo que el término cultura de la violación, entiendo que vosotros lo habéis estado explicando, es un término de la jerga sociológica, académica, feminista, muy antiguo. Lo que pasa es que es verdad que las expresiones se pueden interpretar de diferente manera según el contexto. Lo que entiendo que no hubiese provocado la misma reacción en un contexto de una discusión académica o un seminario feminista, sí lo provoca en el Congreso. Los diputados del PP y buena parte de la Cámara y la presidenta lo interpretan como que se les está acusando de patrocinar la violación. Hay una redacción de los diputados del PP que, por cierto, a mí también esto me chocó y me parece importante destacarlo, yo estaba en la tribuna, que es bastante espontánea, es completamente espontánea. O sea, no es como otras veces que ves que hay una planificación, una orquestación, una escenificación. No, en el momento reaccionan como ofendidos porque entienden que se les ha dicho que ellos están promocionando la violación. La ministra tampoco dice las campañas, pero lo dice ustedes, referido a todo el Grupo Popular. Vuelvo a lo de antes. Creo que ella tuvo una oportunidad en la réplica que se le concedió para deshacer el equívoco y no lo deshizo. Siguió un poco atizando la bronca o el enfrentamiento o la confrontación o el debate, como queráis llamarle. Entonces, bueno, en ese sentido de provocar, que es de propiciar, en fin, yo defiendo el término que utilicé, aunque entiendo que pueda ser discutible, claro. Bueno. ¿Qué tal, José? Encantado de saludarte. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, tirando un poco más de este hilo, te quería preguntar si no crees que
plantear que Irene Montero pasa de agredida a provocadora por decir en el Congreso lo que en realidad el feminismo lleva diciendo muchos años, ¿no? Que no se debe poner la responsabilidad de las violaciones en los actos de la víctima, sino que hay que ponerla en los actos del agresor. Bueno, si no crees que eso puede contribuir, por una parte, a censurar de alguna manera que la ministra de Igualdad pueda defender en sede parlamentaria las ideas y los conceptos del feminismo, que es su trabajo, y si no puede contribuir también, por otra parte, a construir un marco mental que en el fondo equipara a la ultraderecha con el discurso del feminismo, ¿no? De decir ni fascismo ni feminismo, porque el planteamiento, de alguna manera, o así lo entiendo yo al menos, es que se dice, bueno, primero Vox atacó a Irene Montero con insultos intolerables, pero claro, ahora va Montero y hace lo mismo porque habla de cultura de la violación, ¿no? Como si fueran dos ejemplos de una actitud igual. ¿No crees que puede tener esos efectos? A ver, en la víspera de este lío que se acabó contando con la intervención de la ministra de Igualdad, hubo otro debate sobre la ley del solo sí es sí, y Sofía Castañón, la diputada de Podemos, introdujo el tema de las campañas de la Xunta de Galicia y de la Comunidad de Madrid, que yo personalmente me parecen bastante penosas, por decirlo suavemente. Introdujo este tema, acusó, denunció que estas campañas, como parece obvio, ponen el acento en la víctima de las agresiones, sino en los agresores. No empleó la expresión cultura de la violación y no pasó nada. O sea, el debate transcurrió con tranquilidad y con, en fin, las cosas habituales en el Congreso, demagogias, acusaciones o críticas que puede considerar más o menos injustas, pero digamos que sin que se alterase el orden, por decirlo así. A ver, yo no en absoluto he querido equiparar, ni quiero equiparar la reacción de ayer de la ministra con las barbaridades nauseabundas que le dijo la diputada de Vox la semana pasada. Yo lo que intentaba decir era que había pasado de atacada a digamos, que había pasado a la ofensiva política. No sé, no creo que se pueda interpretar así. A ver, yo qué sé, a veces tú haces las cosas y no sabes cómo se interpretan. El mismo día de las atrocidades esas de Carla Toscano, yo en el titular puse la frase y algunas personas me achacaron, compañeros y algunos en Twitter, que estaba contribuyendo a propagar el insulto. Bueno, yo creía que poniéndola ahí, la quien desacreditaba era quien lo había proferido. Y bueno, luego me sentí tranquilo porque la propia ministra pidió que no se retirase del libro de sesiones. Yo en ningún caso creo que haya equiparado ambas cosas, aunque puedo entender que la ministra o quien sea pueda pensar que he sido, que mi crónica quizá es crítica con su actuación de ayer. Ina. ¿Qué tal, José? Muchas gracias por estar aquí. Una pregunta así de periodista a periodista. ¿No te da la impresión de que muchos medios han atravesado todas las líneas rojas de la deontología profesional con las coberturas que hacen, ¿no? a lo que hace Irene Montero? Bueno, básicamente con sus ataques. Bueno, es que eso no merece discusión, ¿no? O sea, yo lo que creo que no es una opinión, es un hecho, es que ha habido una cacería brutal contra ella. Lo hubo anteriormente contra otras ministras que también tenían la condición de jóvenes y feministas, como fue el caso de la socialista Viviana Aido, a la que la destrozaron. En este caso, añadido con que toda esa cacería se une el hecho de ser miembro de Podemos, que, en fin, no os voy a decir a vosotros lo que ha pasado en este país. Evidentemente que se han sobrepasado todos los límites, ¿no? Y todavía ayer, pues, viendo estas cosas en las redes sociales y, en fin, yo de eso no tengo ninguna duda. O sea, hay medios que se han pasado todos los límites varias veces. José Hermida, gracias de corazón por atender a la base. Conoces cuál es nuestra línea editorial y sabes que las preguntas hoy no iban a ser fáciles, y yo te quiero agradecer de corazón que hayas dado la cara y que nos hayas atendido y hayamos podido tener un debate respetuoso y sensato. Gracias de verdad. Gracias a vosotros.
Bueno, llegamos al final. Hoy vamos a terminar con un temazo de Habeas Corpus, nacida para ser de un salvaje. Quería recordaros que la semana que viene hay 2 festividades en España, entonces habrá programa el lunes y el miércoles, pero no lo habrá el martes y el jueves. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.